Mauricio, el desastre de Armero este año cumple 40 años. No quiero que me hable como alcalde, sino como humano. Usted es uno de los sobrevivientes. ¿Qué pasó? No sé, es como... yo siempre he pensado como que Dios tiene todo tan dispuesto que pues siento que aunque se hubiera preparado algo para que no hubiera pasado, igual hubiera pasado. Yo pienso que es una circunstancia de vida que simplemente se tuvo que dar y estaba escrito así, pero que como seres humanos hubiéramos podido hacer más porque el desastre no hubiera sido tan grande. Es un evento natural que ha pasado ya 2, 3 veces anteriormente y pues como seres humanos no aprendemos de esas experiencias, ¿no? Entonces Armero fue un acontecimiento que ayudó para darnos cuenta de tantas cosas y aprender de tantas otras, pero que en medio de las dificultades pues nos permite como, no sé, como verlo de otra manera, ¿no? Nos tocó a nosotros vivirlo, experimentar ese momento tan difícil, a unos como yo a temprana edad, a 6 añitos de vida, pero mucho más difícil para los que ya tenían 13, 18, 20 años y tuvieron que verlo de otra manera. ¿Qué estaba haciendo cuando pasó eso? Para mí esa noche es muy clara. Esa noche yo recuerdo que mi mamá estaba planchando una ropa de mi papá. Es como un hábito de las casas de los pueblos, ¿no? De noche se deja arreglado lo de la semana. Empezábamos como la semana y ella dejaba planchada la ropa de mi papá. Coincidencialmente unos amigos de nosotros niños, que eran niños de Mariquita, que vivían en Mariquita, vinieron a quedarse esa noche en la casa, porque estábamos jugando. Pero la mamá percibió algo sintió algo y se vino desde Mariquita, los recogió y se los llevó. Nosotros nos quedamos, con mi hermano pues acabamos como de jugar y demás, y luego nos fuimos a acostar. Yo recuerdo que mi mamá estaba en esas, planchando, dejó, luego ella se acuesta y al rato ella nos levanta preocupada y nos muestra que había sacado la mano por la ventana de la puerta de la casa. Ahí la casa de nosotros tenía una plancha. Vivíamos en el barrio Santander, eso queda como hacia la salida de Armero yendo para una vereda que se llama Maracaibo, cerca al matadero municipal. Y entra la mano y en la mano tenía arena. Y pues para ella fue muy extraño porque se sentía como si fuera agua, pero caía era arena. Pues ella se llenó de pánico, nos despertó, nos cogió de la mano, nos mostró que estaba cayendo arena. Y enseguida en la casa de nosotros había una tiendita de una señora Margarita. Y a ella le pidió mi mamá que le fiara dos pilas porque tenía una linterna pero no tenía pilas. Y tenía un radio que quería prenderlo pero no tenía pilas. Él le dijo que si por favor le podía fiar un par de pilas, que al otro día de lo que pasara todo le pagaba porque no. Le pone las pilas y yo recuerdo sonar el radio moviendo el dial tratando de buscar como una emisora, y también recuerdo pues prender la linterna y mi mamá echó candado a la puerta, cogió a mi hermano de una mano y arrancamos. Yo tengo varios recuerdos de ese momento. Uno de esos es en una casa como en la que se puede ver detrás, salimos y yo miro hacia este lado derecho mío de la calle y hay otra calle que es una calle principal y veo gente corriendo y carros atropellando personas, o sea, cada uno como despavorido tratando de buscar salvarse. Y en medio de eso pues empiezan a aumentar los gritos de desespero de la gente de corramos y los vecinos a golpear en las puertas de las casas de enseguida llamando a todo el mundo. Mi mamá nos coge de las manos a los dos y arrancamos a correr hacia la derecha de la casa de nosotros. Mi mamá llega hasta un punto donde hay como una cerca, porque es una finca lo que queda de ahí para allá, y ella siente temor y nos da la vuelta y se devuelve con nosotros.
Llegamos a una esquina, quizás una esquina como cualquiera de estas, y había un palito de guayaba, palo de guayaba, que no son palos tan grandes. Mi mamá decide coger a mi hermano y alzarlo y subirlo al palo, y luego me coge a mí y me sube. Y a lo que me sube se empieza a escuchar, haz de cuenta como cuando una volqueta lleva piedras y descarga piedras, pero ponle 100 o 200 volquetas al tiempo descargando piedras. Entonces ella le da miedo y me baja y baja a mi hermano. Y a lo que nos baja, pues nosotros empezamos a sentir que en los pies, o en mi caso, por ejemplo, como que empieza a subir el agua, como si fuera agua tibia que va subiendo. Y cada vez el sonido es más, o sea, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que se rompe, digamos que como ese momento, y nos lleva por delante la avalancha. Nos lleva por delante y ahí empezamos a tratar de sobrevivir, porque no era agua, era lodo y piedra y escombro, tratando de, como dando vueltas y demás. Yo intento nadar, yo tengo una cicatriz aquí en la parte de atrás de mi cabeza, de un vehículo que venía también como anegando en medio de todo ese lodo y me golpea alguna parte de él aquí atrás y me rompe la cabeza, pero mi mamá nunca me suelta. En un momento llega y se detiene todo, que es como cuando el lodo se detiene. Yo quedo enterrado como hasta arriba de mi abdomen y logro sacar la cabeza y respirar y tomar aire, porque pues digamos que ya me estaba como ahogando de no respirar. Y pues lo que intento es mandar la mano hacia mi izquierda y pues siento la mano de mi mamá y la llamo y ella me contesta. Y mi mamá empieza a llamar a mi hermano de la otra mano que debería estar y no está. Ya ella no lo encuentra, ya no le responde. Y pues ahí empezamos. Ella grita, Juan Manuel, Juan Manuel, tratando de buscarlo a ver si de pronto él estaba cerca, pero no lo encuentra. Nos quedamos ahí. Yo recuerdo que cerca de ella había una persona joven también y tenía como una guadua encima. Una guadua es un árbol. Entre los dos se la quitan y ese muchacho empezó a llamar a la mamá de él. Es un hombre joven, dice mi mamá. Yo la verdad no lo supo diferenciar. No. Y empieza a llamar a la mamá de él y la mamá le responde y pues él lo que hace es pararse donde está a caminar. Y en una de esas da un paso y se hundió. Pero en medio de lo que se iba hundiendo, pues él trata de pedir auxilio. Le dice a mi mamá, doctor, ayúdeme, no me deje ahogar. Y pues se ve cómo se va, que eso sí lo vi yo, cómo se va entrando en el lodo y se ahogó y falleció. Mi mamá entra en un desespero porque ella decía que ella sentía que en los pies algo se movía, como tratando de cogerla o eso, y que muy seguramente ella, lo que siempre hasta este momento, mamá es una mujer de 84 años, ella siente que era mi hermano tratando de dar, como tratando de salir de entre el lodo. Es lo que ella siente, ¿no? Pero no, realmente no podemos saberlo. Son cosas que solo sienten las mamás también. Total, y ellas tienen ese sentido maternal, ¿no? Entonces ella lo siente así. Ya busca una teja y me la pone encima, porque estaba lloviznando, y empieza a rezar rosarios toda la noche, como hasta las 6, 7 de la mañana. Toda la noche ella lo empezaba y las personas le contestaban. Por ahí como hacia las 11:30, nosotros volteamos a mirar hacia esta parte de aquí donde estamos, que donde queda una bomba. Cabe recordar que estamos en el lugar donde sucedió la avalancha y donde quedaron los restos de las casas en Armero. Y se pueden ver lo que queda después de 40 años. Así es. Antes de ese proceso, más o menos, ¿cuánto demoró, Mauricio? Entre la salida y empezar a mirar las casas, empezar a salir quienes estaban a ayudar. Pues en nuestro caso, por ejemplo, yo duré casi un día y unas horas dentro del lodo, porque ¿qué sucedía? Sucedía que pues ninguno preparado para eso y no sabía, todos pensaban que era agua, que era que Armero se iba a inundar, que la represa que estaba haciendo la piedra
en la parte alta del río Lagunilla, lo que iba a desencadenar era que se represara el agua y luego viniera el agua y inundara el municipio. Pero no se pensó que era lodo y que tuviera ese nivel de destrucción de las viviendas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la salida fue casi, me tocó pasar ahí otro día, porque yo tenía varias paredes que estaban aquí sobre el abdomen mío, que no me dejaban salir. Y es algo que quería contarte que vi que pasó cerca a mí, por ejemplo. Colombia nunca estuvo preparado para una situación de esas. Entonces, habían helicópteros que llegaban y venían y botaban eslingas para rescatar, amarraban a las personas debajo de las axilas y empezaban a hacer fuerza hacia arriba, pero las paredes hacían gravedad hacia abajo y resultaron amputados, desmembrados, o sea, aumentaba la gravedad digamos, de la complejidad de la persona que estaba ahí y resultaban fallecidas. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, me tocó esperar casi que al otro día que mi papá logró encontrarnos a nosotros, porque él esa noche estaba en Mariquita, en unos negocios que tenía. Y él logra encontrarnos y tiene que empezar a quitar piedra por piedra, pared por pared, para poderme sacar de en medio del lodo. Entonces, en nosotros, entre eso, a mí me duró casi un día y unas horas del día siguiente, y luego tener que traerme de ahí a Guayabal en hombros, porque yo, por ejemplo, en mi caso no podía caminar. Y se veía el éxodo, ¿no? Es como una fotografía bien dantesca de la situación. Nosotros íbamos caminando y veíamos cuadros, papá, mamá y niños muertos, toda la familia abrazada en medio del lodo, cadáveres, personas llenas de tierra saliendo entre los escombros. Era bien impresionante como ver ese momento, ¿no? En mi caso yo salí sin ropa, como pudieron me cubrieron y me sacaron. Me tuvieron que llevar a pie desde aquí hasta Guayabal, lo que es hoy Armero Guayabal, para poderme bañar y quitarme restos de como el lodo y lo que tenía. Ese rescate, no solamente el tuyo, sino en el pueblo, duró, me imagino que varios días. Uy, duró meses. Tratando de sacar las personas, mirando qué fue lo que pasó. Así es, duró meses y yo, digamos que en mi manera de ver la vida, yo digo que Armero tiene varios momentos, ¿no? Uno de esos momentos es ese. Uno fue el momento de cuando nos coge la avalancha, nos arrastra y nos deja enterrados. El segundo momento se llamó el del rescate. Ese segundo momento del rescate tenía muchos bemoles y los tenía porque mientras unos como yo estaban esperando que nos rescataran, había unos que se disfrazaban de rescatistas para sacar anillos, cadenas, relojes, lo que pudieran. O sea, eso era una rapiña de entre muchos que se hacían pasar por entidades de emergencias y desastres para hacer esa situación, ¿no? Otros iban a ver si habían motos botadas, carros botados, a ver cómo los sacaban, cómo se los llevaban ellos mismos, ¿sí? Y de esa manera, pues, digamos que es un momento totalmente diferente del que nosotros esperábamos fuera el rescate, el momento de salir. Por otro lado, no se abrió como una vía que pudiera tener una comunicación entre Guayabal y Armero, sino que cerraron para no dejar pasar la gente, para no aumentar el número de robos o dificultades, pero pues asimismo también se limitó el hecho del rescate. Un tercer momento que yo veo es la atención, ¿no? Entonces, en la atención yo veo, todo era un aprendizaje y pues desgraciadamente nos tocó a nosotros. Armero tiene mucho mutilado, mucha persona que perdió la pierna, que perdió un brazo, que perdió la mano, que perdió... Porque digamos que en esa velocidad de tratar de hacer rescate, las personas las llevaban a los hospitales y a lo que le veían la herida con radiografía por el riesgo de que hiciera una infección ósea, una osteomielitis, pues amputaban lo que encontraban. A mí me pasó.
Yo llegué a un hospital en Bogotá, me llevó mi mamá, era auxiliar de enfermería del San Lorenzo de Armero, yo nací en ese hospital. Y mi mamá me llevaron al hospital en Bogotá, me tomaron una placa y me dijeron, a Mauricio hay que amputarle la pierna por el riesgo de infección. Y ella me cogió y me alzó y me dijo, no. Me llevaron a una clínica privada, me hicieron una limpieza, me iniciaron antibióticos y me colocaron un yeso. Y pues hoy tengo mi pierna, pero tengo primos que no contaron con esa suerte, amigos. Sí, también la falta de conocimiento. Así es, y como el momento de la emergencia, de no tener la capacidad logística ni la capacidad intelectual en muchas ocasiones para manejarlo, sino que eran muchachos que estaban haciendo internados de medicina y tenían que ayudar porque no había otra manera. Pero entonces no se pensaba en el futuro de la persona, sino en la inmediatez de resolver. Luego yo digo que viene otro momento, que es el momento de las ayudas. Y Armero Guayabal sí que es cierto que tenía una historia. Imagínate, salimos de esta tragedia y en el estadio municipal de Armero Guayabal colocan más de 400 carpas, más de 200 carpas para meter familias para que puedan ser reconstruidos allí. O sea, en un estadio con carpas, su pared era una lona, con letrinas, con una estufa comunitaria, con todo lo que usted se pueda imaginar. El vecino que se entra a la casa, a la carpa de la vecina cuando el vecino está trabajando, los problemas familiares, los choques de baños porque no existían tanto los temas sanitarios. O sea, fue un tema difícil para todos nosotros. Por ejemplo, yo de eso recuerdo algo que a mí me impactó mucho, ha impactado mi vida, y es que yo me acuerdo que nosotros fuimos a la Cruz Roja en Bogotá porque daban auxilios. Entonces nosotros teníamos un carnet que era el carnet de damnificados de Armero, que se había hecho después de un tamizaje de aquí. Y entonces uno pasaba en una fila, los niños pasaban aparte, las niñas aparte, los adultos así, cada uno aparte. Y entonces había una canastica y decía, cada uno escoja un par de zapatos de unas donaciones que venían internacionales, una camisa, un pantalón y un juguete. Yo me enamoré de un balón y me enamoré de una camisa y un pantalón, que por ahí tengo la foto creo todavía de ese. Pero me enamoré de una bota que venía una sola botica. Entonces eso fue como un momento muy triste porque, o sea, es sentir que era como si quisieran donar en bulto sin pensar en el dolor, ¿no? Y pues yo era un niño y yo llego donde mi mamá con el pantalón, con la camisa, con un balón, pero con una botica. Entonces mi mamá me decía, amor, ¿y por qué no trajo 2 zapaticos? Y porque es que yo lo busqué, pero no estaba el otro zapatico. Entonces ella me decía, pero si hubieras podido buscar otro. Le dije, no, es que yo quería ir a la botica, pero era solo la botica. Entonces me tocó con esa botica porque ya no podía más. Y así fue, digamos que muchas situaciones de muchos, ¿sí? Ese momento no fue tan grato para muchos porque en realidad no cursaban el efecto que queríamos y era que nos pudieran ayudar en medio de esa dificultad. Sino que, vuelvo y repito, el país no estaba preparado para eso. Luego empieza otro momento que se llama la reconstrucción de Armero. Entonces se empieza a hablar, dineros van, dineros vienen, gobiernos internacionales, gobiernos locales, todo el mundo queriendo ayudar. Armero, que era un municipio de más de 40.000 habitantes. Que eso es bastante para esa época. Para el 85, imagínate, ese era casi de grande como Ibagué. Y estaba llamado a ser, digamos que, la segunda ciudad del departamento del Tolima, por el nivel de importancia de lo que tenía. Entonces lo empiezan a reconstruir en todo el país. Trasladan en el 86 por una ordenanza de la Asamblea Departamental la cabecera municipal de Armero al corregimiento de Guayabal, que hacía parte de Armero. Desde ahí nos llamamos Armero, municipio de Armero, corregimiento de Guayabal. Por eso nos llamamos Armero Guayabal. Somos un municipio heteronominal. Solo hay 40 en el país. Heteronominal quiere decir que la cabecera municipal se llama diferente al municipio.
Sí, por ejemplo, el municipio de Lérida, cabecera municipal Lérida. Municipio de Mariquita, cabecera municipal Mariquita. Aquí es municipio de Armero, cabecera municipal Guayabal. ¿Sí? A partir de esa ordenanza. Pero empiezan a reconstruir Armero en todas partes. Entonces tú encuentras barrios de Armero en Barranquilla, en Armenia. Ibagué tiene toda una comuna, es una de las comunas más grandes, que son solo barrios de Nuevo Armero, San Lorenzo. Bueno, tiene una cantidad de nombres de los barrios de aquí de Armero. Lérida, Mariquita. ¿Por qué? Es que nunca entendimos. Yo pienso que era la legalización de algunos dineros frente a las obras de construcción, en la que dijeron, cojan un grupo y, por ejemplo, yo estudié en Villavicencio gran parte de mi bachillerato en un colegio adventista campestre que hay ahí. Y paradójicamente un compañero mío vivía en una de las casas de un barrio de Armero en Villavicencio, que se llamaba Nuevo Armero. Y yo le dije, pero eso se llama como mi pueblo. Dijo, es que esto lo dieron por la reconstrucción de Armero. Tengo una tía que vive en Barranquilla, en un barrio de Armero. Entonces uno no alcanza a entender qué fue lo que sucedió, por qué Armero Guayabal, que fue el municipio que recibió el nombre de Armero, porque era el corregimiento de Armero, pues es donde menos armeritas hay. ¿Sí? O sea, Lérida podría tener igual o un poco más de armeritas que el mismo Armero. Mariquita tiene, Ibagué tiene más armeritas que el mismo Armero. Ver, y así en Bogotá, en donde lo veas. Entonces la reconstrucción no fue como lo esperamos. Algunas entidades internacionales que vinieron a hacer su propia labor y otras nacionales manifestaron de asiento a hacerlo ahí, sin embargo se distorsionó algo, ¿no? El Minuto de Dios construyó unas casas ahí, pero también construyó en Lérida. El país de Suiza entregó unas casas y construyó un barrio que se llama el Barrio Suizo, y así sucesivamente. Se creó un fondo mixto que lo manejaba el gobierno, que se llamó Resurgir, que lo manejó un señor Pedro Barrera, que pues es el dueño de Unicentro, el dueño de Constructor en su momento, y lo que hizo fue dispersar Armero, no sé con qué finalidad, por todo el país. Entonces esa parte de la reconstrucción no fue tan buena. ¿Sí? La parte de adaptarse, Mauricio, que es la otra, la humana, de llegar a la familia, llegar a Guayabal y decir, bueno, ¿dónde hago? ¿Cómo construyo mi casa? ¿Cómo empezar a estudiar? En su caso, porque tenía 6 años. 6 años. ¿Cómo fue? Mira que hay cosas que el mundo no conoce de esto. Y qué bueno que lo estemos hablando como si fuera una cápsula del tiempo, para que en algún momento también en la historia se quede. Esa parte del acoplamiento fue tan difícil en el mismo Guayabal. O sea, Guayabal, donde estábamos ahora, donde funciona la alcaldía de Armero Guayabal, era el corregimiento centro poblado más grande que tenía Armero. Y antes de Armero ser municipio, Guayabal fue municipio. Guayabal fue municipio. ¿Sí? Pero creció nuevamente Armero, se desarrolló, y Armero se llevó esa parte del protagonismo de Guayabal. Pero no solamente sucedió así, sino que también, digamos que una parte importante de esas está en el marco de que Guayabal tiene su propia historia y su propia cultura. O sea, Guayabal era como el del paseo, el de la recocha. Por ejemplo, en las fiestas en Guayabal, que eran diferentes a las de Armero se llamaban las de la amistad, la fiesta, el festival de la amistad. Las de Guayabal eran las fiestas en honor al Señor de la Salud. Pero las fiestas en Guayabal, en el parque principal, montaban una corraleja o plaza de toros, y eso, prostitución al lado, trago, o sea, era como el bacanal. Era donde la iban a pasar chévere, pero tenía su propia cultura. Ya tenían una identidad. Total. Guayabal tenía, por ejemplo, bodegas del tren que venía de la costa. Por eso en Guayabal hay tanto arraigo costeño, porque cuando en la costa había cosecha de algodón, se montaban en el tren que pasaba por Armero y Guayabal y se iban hasta la costa
a hacer la recolección. Y luego cuando empezaba la de acá, se montaban en el otro tren y se devolvían para el Tolima y venían costeños. Entonces hoy encuentras que en Guayabal hay varios costeños y armeritas, pero fue por eso. Entonces Guayabal tenía esa tradición. Entonces hay unas cosas que el mundo no lo sabía, es que fue tan difícil acoplarnos, por ejemplo, a ese tema, que los guayabalunos nunca votaban por un alcalde armerita. Y los armeritas no votaban por un candidato a la alcaldía de Guayabaluna. Los guayabalunos decían que nosotros éramos balancheros que habíamos llegado a quitarle lo de ellos. Y nosotros decíamos, bueno, mis generaciones adelante que tenían, digamos que la conciencia, decían que eso era territorio de Armero y que también nos pertenecían y que ahí nos habían ubicado. Y existió un rifirrafe mucho tiempo, que Guayabal y Armero y que usted es armerita y yo soy guayabaluno, que bien difícil, pero bien, bien difícil. Ahora es que no tiene tanta connotación. Ahora es que la resiliencia y el tiempo pues ha curado muchas de esas heridas y nos hemos unificado a un solo tema. Ya en la reconstrucción propiamente dicha, mire que hubo unos temas muy bonitos. Por ejemplo, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es una organización internacional, ellos tienen una sede aquí con piscina y eso, y ellos lo que hacían era que todos los días iban y sacaban a los niños, los hijos de los armeritas que estaban en medio de ese tema de la reconstrucción para hacer actividades. Unas actividades muy bonitas y lo sacaban a uno como de ese mundo, ¿no? De pensar que perdimos todo, de que tuvimos una tragedia. Y en la parte de la construcción de las viviendas, programas como el Minuto de Dios obligaban a que las familias trabajaran mínimo 1000 horas en la reconstrucción de su casa. Esas 1000 horas era ayudando a hacer los huecos para colocar las vigas, las zapatas, los amarres, las paredes, echar todas estas situaciones. Entonces eso unió en los barrios a los vecinos, a las familias, a encontrarse, porque todos se encontraban ahí. A mí me tocó ir a hacer flejes, ir a echar pica, pala, acompañando a mis papás pequeños, pero le sumaban las horas era a mis papás. Entonces fue un tema bonito en el que la reconstrucción la pudimos hacer nosotros con nuestras propias manos, con recursos de muchas personas del mundo, de Japón, de Alemania, de Suiza, bueno, de muchas partes del mundo y del mismo Colombia que quisieron ayudar. Esa parte de la reconstrucción para mí fue muy bonita, fue encontrarnos nuevamente con nosotros mismos, con lo que pues nos representaba, ¿no? ¿Qué le decían los viejos cuando usted estaba joven y pasaba por esas? No, mi mamá, pues, ¿cómo le digo? Pues mi mamá siempre en medio de su llanto por la pérdida de mi hermano y de lo que podíamos haber tenido, siempre pues ha tratado de ser más bien fuerte y entregarnos esa fortaleza y decir que pues ese iba a ser como nuestro territorio, que ahora era lo que íbamos a habitar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, siempre que se hacen casas, o antes se utilizaba mucho la madera para la formaleta, entonces siempre que voy a alguna parte donde siento ese aroma a madera, eso me devuelve en la cabeza a ese momento, a cuando nos tocaba a levantar la pared, como nos tocó, fueron casas terminadas completamente, con pisos, baños y eso, pero se sentía el olor a la madera en la formaleta. Yo siempre he pensado que hay aromas, hay colores, hay texturas que lo devuelven a uno a ciertos momentos. En mi caso, ese es uno de los que yo siento ese olor a la madera y yo me devuelvo a Armero, me devuelvo a ese momento de la reconstrucción de Armero, ¿no? De la que vivimos nosotros. ¿Qué es ahora Armero Guayabal? Ay, Armero Guayabal hoy es un hombre de 40 años que quiere, como todos los seres, yo lo veo como un ser humano, como una persona. Yo lo veo como una institución, como persona de los 40, que quiere no pasar desapercibido, que siente que tiene un plus y una estrella que mostrar, pero que necesita de mucho para hacer que sea reconocida, que siente que la vida no lo trató de la mejor manera, pero
que también puede tener, digamos que una segunda oportunidad para hacer, ¿sí? Armero Guayabal es un municipio muy bonito, geográficamente muy bien ubicado. Armero Guayabal le caen 6 municipios directos que no tienen más por dónde salir. Que somos agricultores, que somos ganaderos, que tenemos una historia y una tragedia similar a lo que pasó en Pompeya con el volcán Vesubio en Italia. Y que somos la única tragedia en la que usted puede ir de la tragedia, que es aquí donde estamos, al volcán en 1 hora y 40 minutos. Usted puede conocer dónde se originó la tragedia hasta lo que ocasionó ese origen en el mismo día. Usted puede, o sea, Armero es un municipio en el que tiene la diversidad de climas. Hoy el clima está siendo generoso, por ejemplo, pero Armero va desde los 310 metros del nivel del mar hasta casi los 1200 en la última vereda se llama La Esmeralda, que es en límites con Villahermosa, que es bien arriba de la cordillera. O sea, nosotros somos cafeteros, aguacateros, sembramos guanábana, sembramos panela, cacao, pero también tenemos secanos de arroz, de maíz, de algodón. O sea, es un municipio muy diverso que quiere que lo vean, que quiere ser vestido y engalanado para ese momento. Pero pues que tenemos que unirnos varios en pro de esa virtud de esos 40 que está cumpliendo para hacer eso que quiere que tenga, ¿no? Ese reconocimiento, ese posicionamiento. Armero fue residencia, por ejemplo, de José Barros, que fue un músico, un compositor muy reconocido. José Barros fue el que escribió La Piragua, yo no sé si la conoces, la canción Sí. que dice que era La Piragua de Guillermo Cubillos. Y creó una canción que se baila en diciembre, que tiene originalmente un nombre diferente. Yo tengo el acetato original. Todo el mundo la conoció en la voz de Lavillos Caracas Boys como Palmira Señorial. Una que dice, palmireña, cuánto te quiero, palmireña. ¿Sí? Esa canción originalmente se llama Armero Señorial. Y la escribió aquí en Armero, José Barros. Pero no tuvo el patrocinio económico para grabarla y resultaron grabándola en Palmira. Le cambiaron el nombre. Se cambió el nombre. José Barros dejó una hija aquí de Armero que hoy trabaja en el Ministerio de Cultura. Es casa de grandes artistas como el maestro Arcadio, que maestro de Botero, fue quien inició en realidad con las gordas y vive hoy. Y vive hoy. Entonces, de la maestra Inés Roja Luna, que es la que creó el bambuco que tanto reconoce el Tolima como tolimenses. Entonces, Armero es una mezcla de campeones latinoamericanos, sudamericanos de pesas. O sea, Armero era una colección de tantas cosas, o es una colección, pero que hoy, en medio de toda esa belleza que tiene y esa diversidad que tiene, lo que quiere es que lo reconozcan, es salir adelante, es tener ese estatus de municipio. ¿Qué reto tiene el municipio, Mauricio, en que esto no quede en el olvido? Ya han pasado 40 años, Sí, ya se han ido 3 generaciones así es. y el reto es que la gente sepa, conozca y tenga sentido de pertenencia no solamente con Armero, sino con el país, porque al final todos somos colombianos. Así es. ¿Se ha sentido ese olvido? Sí, total. Y que increíblemente lo reconocen más las personas de afuera que nosotros mismos. Hace unos años, como unos 2 o 3 años, no más, como unos 6 años, le preguntaba yo al hijo de un amigo y le decía, el papá le decía, es que Mauricio es de Armero. Le decía de Armero. Él tenía por ahí como unos 12 o 14 años, el hijo. Y le dijo, Armero, dijo, sí, dijo, ¿tú no conoces a Armero? Pues el papá, en medio de la ignorancia o del desconocimiento de pronto de que le estaba hablando de una época en la que ni siquiera había sido concebido su hijo, no se había calculado, pues. Le dijo, no, papá, yo el único Armero que conozco es a Pablo Armero, el jugador de fútbol de la Selección Colombia. Sí, entonces yo decía,
Pucha, o sea, Armero, yo siento que mi generación es la última generación. Yo tenía 6 años y yo recuerdo momentos de Armero. No soy tan lúcido, no soy quizás como la cámara que grabó todo, pero tengo recuerdos, fotos, momentos. Pero yo siento que cuando mi generación, que hoy tengo 47 años, fallezca, el recuerdo se va a acabar si no lo preservamos. Porque ¿quién más va a contar la historia desde la historia? El niño que tenía 5, 4, 3, 2 o 1 año no va a recordar ni siquiera una calle de Armero, ni dónde estaba el cementerio. Se va a ubicar porque muy seguramente los guías le van a decir, pero no por experiencia de vida. Entonces yo sí siento que Armero lo reconoce más el mundo que el mismo Colombia. Que a Armero le ha faltado ese interés de parte de los gobiernos, sobre todo nacionales, por hacer algo tan que es complicado, no es tan fácil, pero que lo que necesita es compromiso para hacerlo. Y es que todo esto que tú ves ahora, estas ruinas, son propiedad privada. O sea, las ruinas, esta casa hace parte del patrimonio de la familia que vivía ahí. Ellos son dueños. El Estado no es dueño de esto hoy. El Estado no es dueño de ninguna casa de aquí hoy. Es dueño de las casas que eran del Estado. Pero no es dueño de la propiedad privada que había. Porque el país no ha creado una ley. Tenemos una ley que se llama la Ley 1632 del 2013. Y la ley dice, obliga al Estado a que redima de alguna manera a la población armerita por la pérdida, para ellos luego ser, digamos que los dueños legales de todos estos predios. Pero no hemos podido, se han hecho cantidad de temas, el registro único de propietarios, anteligada, bueno, una cantidad de entidades, y no se ha podido avanzar con eso. O se han avanzado en unos temas, pero no hemos llegado al punto específico que es poder legalizar Armero. ¿Por qué te lo cuento así? Porque una vez Armero se legalice, la alcaldía, el departamento y la nación van a poder invertirle como debe ser y mantener la ruina. Antes se podría concebir peculados por usos diferentes, por estar invadiendo la propiedad privada, a lo que no es del Estado. Entonces, claro que yo he sentido la ausencia. Siento que se han dado pasos y hoy en día, en este 2025, perdón, por ejemplo, vemos avances como las estaciones de la memoria, que lo está haciendo el gobierno nacional por medio del Ministerio de Cultura. Podemos ver lo que se están haciendo en intervenciones de la iglesia principal, lo que se va a hacer en la iglesia del Carmen, en el monumento de la Niña Omaira, que lo está haciendo la gobernación del departamento. Entonces yo pienso que hay un muy buen interés en hacer que Armero cuente esa historia, de engalanarlo, de vestirlo, de ponerlo bonito, para hacer que Armero cuente la historia que debe contar. Pero sí hemos tenido abandono. La destrucción de Armero dio origen a muchas situaciones, como la creación de la gestión del riesgo a nivel nacional, como la creación del Servicio Geológico Nacional de Colombia. A partir de esa tragedia, los volcanes son monitorizados. Los movimientos telúricos y lo que tiene que ver con avalanchas y demás son monitorizados y tenidos en cuenta. Pero aquí al territorio, el que tiene la historia, el que da certeza de lo sucedido, pues le ha faltado, pienso yo, más interés por parte del gobierno nacional para avanzar en ese propósito.